Hoy continuamos con el ciclo de conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, que tengo la honra de presidir, y a nombre de la Academia, de todos los integrantes de la Academia, damos la bienvenida al doctor Gregorio Alberto Flax, extraordinario jurista argentino y latinoamericano, que van a ver la calidad que tiene, y quien es miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, ha sido designado miembro distinguido de nuestra academia. Mi querido Gregorio Alberto, gracias por estar en esta gran fiesta, en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, que también ya eres parte de ella. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un agradecimiento especial a vos, un amigo, es decir, y a todos los integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho Juan Velázquez, es decir, por este proyecto que han largado en época de pandemia, de coronavirus, y que tanto éxito ha tenido, ¿no? Tantos juristas que pudimos hablar, conectarnos, intercambiar ideas. Realmente fabuloso el trabajo que han hecho. Esperemos engalanar a la academia con mis opiniones. El doctor Gregorio Alberto Flax es profesor de Derechos Humanos, Garantías y Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Nacional José C. Paz. Es coautor de más de 13 libros de derecho. Se desempeñó como subdirector del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por más de 12 años, miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, y un sinnúmero de elementos engalanan su currículum, pero pues, obviamente generamos una concreción en él por cuestión de que nos interesa mucho el desarrollo del tema, y el doctor Gregorio Alberto Flax abordará el tema sumisión del derecho administrativo al derecho internacional de derechos humanos, un tema muy interesante que al final de cuentas ha permeado en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y entonces iniciamos. Doctor Gregorio, querido amigo, ¿cuáles son las razones por las que consideras que el derecho administrativo debe subsumirse al derecho internacional de derechos humanos? Más allá de considerar que todas las ramas del derecho deben sumirse al derecho internacional de los derechos humanos, hoy vamos a hablar en exclusividad del derecho administrativo. Hagamos de alguna manera una breve reflexión sobre qué es el derecho. Podemos decir que es un conjunto de normas, constituciones, leyes, tratados, disposiciones, etcétera, etcétera, que son creadas por el hombre. Hombre entendido en los términos del artículo 1, inciso 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ser humano. ¿Para qué? Para en realidad saber qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos, qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido en las relaciones entre los seres humanos. Si pensamos históricamente, vemos que en los estados monárquicos, los estados totalitarios, en ese momento el ser humano, la persona, el ciudadano después, es decir, era considerado en definitiva un objeto del derecho. Y con la caída de todos los estados monárquicos, comienza el reconocimiento de derechos para las personas y no para los estados. El ser humano empieza a reclamar ser sujeto de derecho y no objeto del derecho. Asimismo, con la creación de los estados modernos, comienzan también los conflictos, porque aquello que está permitido en un lugar está prohibido en otro, es decir, y viceversa. Es decir, se hace de alguna manera necesaria la creación de organismos internacionales para poder regular todo esto. Este paradigma nuevo que aparece, digamos, en la visión del derecho, comienza a funcionar, pero creo que lo que hace en definitiva es desarrollar más los derechos del Estado, es decir, de los gobiernos estatales, y va creando, va formando más obligaciones de los ciudadanos para con el propio Estado.
Así funciona aproximadamente siglo XIX, mitad del siglo XX, hasta que los estragos causados por la Segunda Guerra Mundial hace colapsar a la Sociedad de las Naciones, al órgano internacional creado para poder regular todo esto, y da lugar a lo que conocemos como Naciones Unidas hoy en día. Ahora bien, el conflicto sobre la interpretación de los acuerdos, los tratados, sean estos comerciales, limítrofes, de familia, de divorcio, administrativos, etc., hizo necesario que allá por 1969 se reúnan los miembros de Naciones Unidas para determinar lo que es lo que hoy en día conocemos como la Convención de Viena. La Convención de Viena, llamada Tratado de los Tratados, en definitiva, porque es la que fija las pautas y los lineamientos para poder entender un tratado internacional, arroja una cantidad de principios, digamos, para el entendimiento de estos tratados. Yo voy a tomar 3 principios nada más de todos los que van surgiendo, que es lo que conforma el derecho internacional. Y el primero de ellos es pacta sunt servanda, que todos lo aplicamos en nuestros regímenes internos y inclusive en el ámbito internacional. Los pactos están hechos para ser cumplidos, honrar los tratados que uno suscribe. Ahora, ¿cómo los suscribe estos tratados? Bueno, estos tratados, acá aplicamos otro de los principios, que es el principio de bona fide, el principio de buena fe. Todos los estados lo suscriben de buena fe. Es decir, no lo suscriben para incumplirlos. Lo suscriben o lo firman para cumplir. Y el tercero de los principios que quería traer de la Convención de Viena es el principio del que surge del artículo 27, en donde se determina claramente la inoponibilidad de la aplicación del derecho interno al derecho internacional. Es decir, nunca podría estar diciendo incumplo esa norma internacional porque acabo de dictar una ley en mi territorio o he hecho una reforma constitucional que determina de que, es decir, que no tengo que cumplir con ello. Así las cosas, en la evolución histórica, y producto de las barbaries y los estragos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial principalmente, comienzan a surgir las normas internacionales y regionales de derechos humanos. Todas estas normas regionales e internacionales de derechos humanos, sumados entre sí e interrelacionados entre sí, conforman lo que llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, este corpus iuri, a este corpus iuri los estados adhieren sin ningún tipo de obligación. No hay nadie que los presiona a los estados para poder hacerlo. Los estados abiertamente lo que hacen es reconocer al ser humano como sujeto de derecho y le reconocen derechos y el Estado es el que en definitiva asume las obligaciones. Es decir, que si quisiéramos realizar una pirámide jurídica, en la cúspide de esa misma pirámide tendríamos que colocar a los tratados internacionales de derechos humanos, ya que no puedo oponer mi constitución, es decir, ni normas de derecho interno. ¿Por qué? Porque en definitiva esto es lo que yo mismo me he comprometido a realizar. Es decir, se hace necesaria la adecuación o la readecuación de un régimen de derecho interno para responder a los tratados internacionales de derechos humanos como norma superior. Alguno dirá de que esto sería algo así como una fantasía, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Olmedo Bustos con Chile, en donde Chile reforma su propia constitución para adecuar
el principio que tenían en la antigua Constitución de la censura previa, es decir, lo cual en definitiva lo derogan. Y el derecho administrativo no es una excepción y debe sumarse asumirse, digamos, al derecho internacional de los derechos humanos. Los institutos del derecho administrativo, en general, están acordes a los planteamientos de los órganos internacionales de derechos humanos. Y los órganos internacionales de derechos humanos, tomemos la Corte Interamericana, por ejemplo, es decir, ha emitido de alguna manera, es decir, lineamientos sobre el procedimiento administrativo. Si tomamos el procedimiento administrativo, tenemos que pensar que el funcionario que emite un acto administrativo en el marco de un procedimiento administrativo, no solamente tiene que hacer un control de legalidad, obviamente que lo hará el director de jurídicos del organismo, un control de legalidad de dicho acto, sino que también debe realizar un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad. Debe corroborar que ese acto administrativo esté en un todo encuadrado dentro de las normas legales, las disposiciones constitucionales y los contenidos de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos libremente por el Estado en cuestión. El debido proceso adjetivo, constituye un principio de raigambre constitucional, que lo aplicamos a todas las actividades del Estado. Deriva en la República Argentina de la garantía del derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Argentina y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si bien en dichas disposiciones del texto, digamos, específico como está redactado, parecería ser una garantía que está unida al derecho penal, debe entenderse como extendido a cualquier cauce formal y procedimental de actuación estatal. Las reglas del debido proceso expresan la idea más general de la prevalencia del Estado de Derecho, esto es, que las autoridades administrativas del Estado republicano y democrático se encuentran sometidas y subordinadas al ordenamiento jurídico establecido, el que regula y prescribe las formas de expresión de la voluntad pública. En general, todo acto administrativo que comprometa derechos requiere el conocimiento previo de los interesados. Esto implica el descargo que puede hacer, la prueba, la publicidad, la transparencia, la vista de las actuaciones y el acceso irrestricto a las actuaciones. Y los actos, obviamente, que tienen que estar motivados y se deben cumplir dentro de un plazo razonable. Hay interpretaciones de algunos juristas en donde lo que pretenden es de alguna manera subsumir el derecho de defensa exclusivamente al derecho penal, pero al tratar de restringir o limitar indebidamente el alcance del debido proceso, creo que no merece mayor comentario, digamos, más allá en este sentido. Ahora bien, por más que, es decir, no obstante que en todo, la doctrina, la jurisprudencia, las legislaciones americanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todo el andamiaje jurídico reconoce esto del debido proceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá por 2007-2008, se vio obligada a resumir
todos los preceptos que venía manifestando respecto al procedimiento administrativo en el informe 4 de septiembre del 2007. Esto es, en definitiva, la aplicabilidad de las garantías del debido proceso al ámbito del procedimiento administrativo. Y acá es donde, de alguna manera, fija estándares, fija distintos estándares. En este sentido, en el sistema interamericano de derechos humanos, ha sido muy clara la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de distintas sentencias explica o falla, es decir, manifestando cómo las garantías del proceso deben aplicarse en el procedimiento administrativo. Tomemos algunos de los casos de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Baena. Baena, con Panamá, es un fallo en donde, desde el punto de vista fáctico, había cerca de 270 empleados públicos, estamos hablando de empleo público, administrativo puro, que habían sido exonerados de sus cargos, acusados de complotar en un golpe militar. Habían participado en huelga, en movilizaciones en defensa de sus derechos laborales, y justo coincidió esa situación con una sonada militar. ¿Qué es lo que surge? Surge una ley, en principio, una ley especial posterior al momento de los hechos, en donde el único el único elemento que tenían en realidad cualquiera de estos 270 empleados era un recurso de reconsideración. ¿Ante quién? Ante la misma persona que le había determinado su exoneración. Acá la Corte Interamericana sanciona a Panamá, manifestando que las garantías procesales o las garantías judiciales no se limitan exclusivamente al fuero o al ámbito de los recursos judiciales, sino a la totalidad de los requisitos que deben observarse en las instancias procedimentales, donde la actuación u omisión de los órganos del Ejecutivo, órganos estatales, afecte derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados. Asimismo, manifestó que es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de su interpretación. Otro caso que podemos ver, vemos claramente cómo determina la Corte Interamericana la aplicación del principio del procedimiento administrativo. Otro caso, por ejemplo, es el de Ibcher Bronstein con Perú. El señor Bronstein es una persona que había nacido en el Estado de Israel y obtiene la nacionalidad peruana para poder desarrollarse laboralmente o empresarialmente dentro del ámbito televisivo. ¿Por qué? Porque hay una ley en Perú que prohibía o impedía que las personas extranjeras accedan a los medios de comunicación. En dicho televisivo se realizaban programas de investigación periodística. En uno de ellos se pretendió presentar casos de corrupción gubernamental. A los fines de que cesaran en el intento de exponer estos temas de corrupción gubernamental, el Estado le quita la nacionalidad, pero no a través de un procedimiento administrativo, sino perdiendo los expedientes. Pierde los expedientes de la Dirección General de Migraciones y Naturalizaciones, deja sin efecto el título diciendo que no encontramos el expediente administrativo. Ahora, durante toda esta, entre comillas, búsqueda, en ningún momento se puso en conocimiento del señor Bronstein de que estaba en un procedimiento administrativo. Con lo cual, lo que se le estaba coartando es
en el procedimiento administrativo, producir pruebas, controlar elementos probatorios, es decir, el principio del derecho a ser oído. Y acá, bueno, la Corte entendió también, sancionando a Perú, de que el procedimiento administrativo por el cual el Estado privó al señor Bronstein de la nacionalidad, vulnera el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Interamericana. Es decir, estos son distintos casos concretos, supuestos en los cuales la Corte Interamericana, es decir, haciendo uso del derecho internacional de los derechos humanos, fija posiciones respecto al procedimiento administrativo. Podríamos tomar, qué sé yo, algún otro caso, el caso de los sacerdotes y otros que eran representantes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en la querida México. Fueron llevados a la fuerza, es decir, sin ningún tipo de explicaciones, al aeropuerto Gutiérrez, que es el de Chiapas, y luego fueron trasladados desde allí hasta México, hasta la ciudad de México. Allí fueron sometidos a un interrogatorio de orden político, de acuerdo como dice la Corte Interamericana, por parte de autoridades de migración, y son deportados subiéndolos a un avión y remitiéndolos a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde allí reciben la comunicación de la Secretaría de la Gobernación de México, por el cual le hacen saber las causas de la deportación, las imputaciones que le hacen, etc. Aquí la Corte reconoció la necesidad de fijar estándares duros de procedimiento administrativo, porque fue producto de todo esto, de estos fallos que fui comentando, y algún otro, como el razonable con Paraguay, es decir, de 15 años, un grupo, pueblos originarios peleando para un reconocimiento. Todos estos fallos, la Corte lo que hace es fijar pautas, fijar estándares que son los que se debe aplicar en todo procedimiento administrativo. En primer lugar, plantea la necesidad de una audiencia para la determinación de los hechos y el derecho. Muchas veces, como en muchos de los estados americanos, no existe esa audiencia para determinar los hechos y el derecho. Pero en otros, por ejemplo en la República Argentina, por la Ley de Procedimiento Administrativo, previamente al inicio de las actuaciones, un sumario administrativo, debe notificarse a la persona, al ciudadano, de cuáles son los hechos y el derecho que entran en juego. Los hechos que se imputan y el derecho que implica no solamente las sanciones que le podrían aplicar, sino cuáles son los medios que en definitiva tiene para poder defenderse. Y esto también tiene que ver que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe de fondo del caso Loren Riebe, es decir, y otros, ahí considera justamente que la ausencia de dicha audiencia es una contradicción del artículo 8 de la Convención Americana. Otro de los parámetros que fija es el derecho a la representación legal. Este es un derecho. En muchas legislaciones, como en Argentina, no es necesario el representante legal en un procedimiento administrativo, a menos que lo que se esté discutiendo es una cuestión de puro derecho. En dicho caso, de acuerdo, digamos, es decir, al artículo 25 de la Convención Americana, es decir, se estaría privando al ciudadano de cuáles son los remedios judiciales, expeditos y rápidos con los que cuenta. Otro de los estándares que fueron fijados por el sistema interamericano
es la notificación previa sobre la existencia del procedimiento. Porque, bueno, es lo que determinábamos antes, lo que hablaba antes con la propia audiencia previa. Si no tengo audiencia, tengo que notificarle todo, es decir, los hechos, ¿para qué? Para no violar justamente el artículo 8 de la Convención Interamericana. Es decir, sobre la existencia misma del procedimiento administrativo es para el resguardo del debido proceso legal y los componente esencial del procedimiento administrativo. Otro de los estándares que fija es el derecho a una decisión fundada. Esto después podemos relacionarlo con otro de los principios de uno de los institutos del derecho administrativo que se ve violado también o cruzado por el sistema interamericano. Si yo puedo pedir a las autoridades, tengo ese derecho de peticionar a las autoridades, y las autoridades tienen la obligación, como contracara de la moneda, de responder a cada una de las pretensiones que puede tener un administrado y debe ser contestadas. Esto lo surge también del caso Claude Reyes y otros, en donde la Corte fue muy enfática en cuanto a la necesidad de que la administración pública desarrolle decisiones, los ponga a disposición de los administrados y no se base exclusivamente en términos jurídicos indeterminados, como el orden público, el deber del buen pater familia, sino que debe aclarar específicamente cuál es el alcance que le da a todos y a cada uno de estos estándares o de estos conceptos indeterminados. La publicidad de las actuaciones administrativas también surge del caso Claude Reyes y otro con Chile, es decir, pero es algo que lo tenemos mucho más incorporado, esto de la publicidad de las actuaciones, y hay el plazo razonable que antes estaba conversando, es otro de los estándares que específicamente se determinan, porque cuando tenemos un procedimiento administrativo, tenemos el plazo razonable. El plazo razonable no es la cantidad de días que determina la norma interna de cada país. El plazo razonable es la suma de distintas variables, como ser la peligrosidad de la demora del expediente, como sucedió en el caso Cantos con Argentina, la peligrosidad que podría llegar a traer el accionar del administrador, el accionar del administrado, es decir, en ese sentido, y la complejidad que pueda tener el caso. Estos son en verdad las variables para tomar en consideración para determinar el plazo razonable. Antes yo les comentaba brevemente el tema de Paraguay. Es el caso de la comunidad AXA, es decir, en donde durante 15 años se estaban realizando reclamos, no tenían contestaciones, medidas cautelares que en realidad lo único que hacía el Poder Judicial era poner el conocimiento, esto también lo podemos ligar con otro de los institutos del derecho administrativo que está subsumido en el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, en donde solicitaban, ¿están o no están? Es decir, ¿funciona o no? Sí, sí, tenemos actuaciones y están en trámite. Ah, perfecto, entonces seguimos adelante. Y por último, digamos, otro de los estándares, el último de los estándares que fijó la Corte, es la revisión judicial de todas las decisiones administrativas. La administración, en definitiva, es decir, determina, pero si un juez designado de la misma manera que lo determina la propia Constitución de cada uno de los estados,
no tiene la posibilidad de la revisión determinada, ahora que los estados se incorporan al sistema, la doble revisión por el artículo 8.2h, artículo 8, inciso 2, es decir, acápite H, es decir, en donde lo que debe existir siempre es una doble instancia judicial. Así que bueno, por todo esto es que en definitiva el procedimiento administrativo como instituto administrativo está subsumido a las manifestaciones del sistema interamericano de derechos humanos, la Corte, y por ende del sistema internacional de derechos humanos. Esto respecto al procedimiento. Estábamos hablando recién sobre la posibilidad de acceso a la justicia, la obligación del acceso a la justicia. Y acá nos encontramos con algunos inconvenientes. Figuras del derecho administrativo, históricas, principalmente que vienen como una herencia de la época histórica, ¿no? De la época de la colonización y o conquista, depende de la posición que quiera tomar cada uno, de América por parte de los españoles, que es, por ejemplo, el reclamo administrativo previo. El reclamo administrativo previo, como figura en sí, como instituto del derecho administrativo, es en definitiva el reclamo que hay que hacer ante un hecho, una omisión de la administración, antes de poder ir a la justicia, en donde debo agotar la instancia administrativa a través de la presentación de este reclamo. Esto obviamente va dilatando los tiempos, ya estamos viendo cómo está violando el plazo razonable, y a veces nos encontramos con casos, hay casos en Argentina, no voy a ponerlo especialmente, digamos así, pero que yo, el caso Bejarano es uno de ellos, el leading case acá en Argentina, una petición de cobro por diferencias salariales. Si pensamos que el salario, en definitiva, es decir, es lo necesario para comer, para la subsistencia, Bejarano presenta en primera instancia, él demanda fabricaciones militares, es decir, por las diferencias salariales, errores de liquidación materiales, ¿no? La señora jueza de primera instancia considera de que no está habilitada la instancia judicial porque se apela, va a la Cámara revoca el fallo, el Estado Nacional vuelve a apelar, va por recurso extraordinario, es decir, tiempos en donde el reclamo, que era lo que verdaderamente quería, que es la percepción de salario que tienen calidad alimentaria, es decir, se extendían en el tiempo y no lo podía llegar a tener. Y acá la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, plantea que lo que se está hablando son normas de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, es decir, artículo 18, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y el 25 de la Convención también o Convención Interamericana de Derechos Humanos. Vemos acá cómo este instituto del reclamo administrativo previo, es decir, justamente se encuentra en una colisión respecto a lo que dicen las normas internacionales de derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos. Otro de los principios a los cuales antes nos habíamos hecho referencia está dado por el silencio administrativo. El silencio administrativo es, en definitiva,
el cumplimiento, es decir, ante una petición de parte de la administración no responde en los plazos legales determinados, uno debe interponer un pronto despacho y ante la no contestación de ese pronto despacho ni de la... En definitiva, lo que tenemos es que se debe tomar como denegada la petición realizada por el ciudadano. Bueno, esto justamente está concebido, por un lado, como fue concebido como una garantía por el administrado históricamente, porque en definitiva era decirle, bueno, agotás la vía administrativa, pero, en realidad, con esta cuestión de la sumisión del derecho administrativo a los tratados, al sistema internacional de derechos humanos, nos encontramos con que en realidad lo que está violando el silencio administrativo, más allá de la razonabilidad de pretender que el Estado diga que por qué me rechaza lo que yo pretendo, es decir, más allá de esto, lo que está violando es el artículo 8 de la Convención Interamericana, que me habla de las garantías judiciales, el 24, que es el que me habla de el artículo 25, inciso 1, donde me habla de la protección judicial, a la cual no puedo acceder, igual que el 25.2. Así que vemos que hay muchos de los institutos del derecho administrativo que se encuentran en comisión, o sea, habría que hacer por ahí un estudio más profundo país por país para ver cuáles son los institutos específicos que hay. Pero estos están en realidad en colisión con ¿qué? Bueno, con el sistema internacional de derechos humanos. Podemos hablar tal vez de alguna otra, por ejemplo, si me permitís, es decir, sí, hablar, por ejemplo, 5 minutos del amparo por mora. Tú abordaste en la primera parte temas claves, ¿no? O sea, el 26-27 del Tratado de Viena, de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, muy importantes en el Pacta Sunt Servanda, en que no puedes justificar la inaplicación del derecho internacional de derechos humanos con base al derecho interno, tema fundamental de que no puede existir responsabilidad internacional del Estado. Y luego hiciste un gran armado, por ejemplo, este tema del artículo 8, 24, 25, el 8 precisamente del debido proceso de ley, que lo abordaste como siempre con muchísima técnica y sapiencia, el 24 el tema de la igualdad ante la ley y el 25 de la tutela judicial efectiva, y abordaste toda la implicación que tiene el sistema interamericano, es decir, cómo a través del caso Hellman contra Uruguay se establece ya que va más allá del Poder Judicial el tema de la obligación de cumplir con los estándares del sistema interamericano, y con la sentencia Tala-Rifo, específicamente cómo se puede, la justicia, lo que es la interpretación, tanto administrativa como judicial, debe ser conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo antes de avanzar, tú ya diste algunos esbozos, yo preguntarte, si hablamos de los procedimientos administrativos siguiendo la herencia hispánica, ¿estos son competencias locales atento a la jurisprudencia y los informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Gregorio? Acá vamos a tener las grandes discusiones doctrinarias que tenemos, como digo yo, en los pasillos de la facultad. Nosotros venimos enseñando en las aulas, no soy yo solamente, sino en las aulas de Argentina, donde he tenido la posibilidad de colaborar, digamos, es decir, con cursos, de que el derecho administrativo es local. El derecho administrativo, en el caso, por ejemplo, de la República Argentina, es una facultad, una competencia que las provincias la reservaron y no la delegaron en el Estado central para conformar, digamos, es decir, la República Argentina. Ahora bien, si el responsable es el Estado, porque cuando tomo el artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no me dice el Ejecutivo, como muchas veces algunos piensan. El Ejecutivo se obliga a.
me dice que los estados son los que se obligan. Y el Estado debería, por lo menos, es decir, en un Estado de Derecho, estar conformado por los tres órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, que entre los tres conforman el poder del Estado. Ahora, ¿cómo entra a jugar el tema de las decisiones administrativas provinciales, por ejemplo, que por cuestiones de celeridad o del tipo de situaciones que acontecieron, es decir, hacen que no se pueda concluir, digamos, con el agotamiento de toda la vía judicial, es decir, con el concepto de los recursos internos como excepción. No hay que hacer mucho, digamos, mucha investigación. Hay un caso muy claro en República Argentina, si es el Estado que lesiona los derechos, en donde en una de las provincias hay 2 trabajadores de la construcción que al no conseguir trabajo se quedaron en una plaza donde está prohibido, es decir, la ingesta de alcohol en la vía pública, fueron detenidos, fueron llevados a prisión, nunca más aparecieron, para no hacer todo en extenso toda la cuestión. Es decir, desaparecieron los de prueba, desaparecieron las páginas donde debería estar inscrito el ingreso en la seccional correspondiente, los cuerpos no estaban y apareció un testigo que estaba en otra celda detenido que dice, yo lo que alcancé a escuchar son gritos, entre ellos que figura ahí en el fallo, donde decía, ¿para que me vas a matar? Es decir, con la hebilla. Es decir, los cadáveres, los cuerpos nunca existieron. Ahora, el Estado, esto es el Estado porque las fuerzas policiales son parte del poder administrador de la provincia. Y acá, en la investigación que realizan, en otros casos no hubo investigaciones, de ahí es donde empieza a surgir el concepto este del derecho a la verdad, digamos, en América Latina, luego de la década infame de los 70, primera mitad de los 80. Es decir, no hace investigación, o la investigación que hace la concluye y dice hasta acá se llegó, no hay más lo que se puede averiguar. Entonces nos encontramos con un que las normas de carácter provincial que no la delegan en un Estado central, terminan obligando al Estado central, basta, no hace falta decir que el Estado argentino fue condenado, digamos, por esto, el Estado central no ha hecho absolutamente nada. Esto también tendríamos que entrar a pensarlo en otros estados americanos que han reconocido digamos, los tratados internacionales, pero no tienen un Estado federal, es decir, concentrado, el caso de Ecuador, que tienen concentrado. Entonces, en cada una de las distintas, claro, Colombia también, es decir, en cada uno de los distintos estados, de acuerdo a la forma de creación constitucional, hay que ver cómo poder aplicar esto de la responsabilidad. Sí, sí. Es esto, digamos, el criterio. Hay otra cuestión más, por ejemplo, antes estábamos hablando, todo el tiempo hablamos del acceso a la justicia y todo lo demás, el amparo por mora. ¿Qué es el amparo por mora? Es ir a la justicia para decirle, señor juez, dígale al órgano persona que está ejerciendo un cargo, sí, que cumpla con su cargo. Es decir, suena absurdo que un funcionario público tenga que decirle a otro funcionario público, entre comillas, y valga digamos, es decir, el coloquio, el lenguaje coloquial, así lo tenés que hacer, cuando esto debería ser una obligación en el momento de asumir, de recibir, es decir, aceptar el cargo, sabiendo de que voy a hacer esto. Así que bueno, estas son
un poco algunos de los institutos del derecho administrativo, del derecho administrativo, que se encuentran subsumidas, digamos, dentro de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Simplemente, porque yo sé que el tiempo es tirano para todos, lo vamos a dejar para otra oportunidad, seguir trabajando esto. Gregorio, qué bueno que haces esta alusión, ¿no? O sea, independientemente de la forma de Estado, porque ya hablaste de algunos casos muy específicos, obviamente, originalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece precisamente esto del tema del Pacto Federal en el artículo 28, pero sí establece los mecanismos de resolverse. Qué bueno que este tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos permee y que se convencionalicen tanto las normas como los actos, ¿no? Y encontramos ese tema que tú ya señalaste, cómo hay verdaderamente la falta de diligencia de autoridades para cumplir con sus obligaciones. Y yo quisiera cerrar por, como dices tú, los tiempos que son tiranos, porque tenemos sobre 8 minutos, con un tema muy interesante y abordarlo contigo, con tu expertise. En cuanto al acceso a la justicia, tú ya avanzaste en este tema. En aquellos casos en los que los ciudadanos no comparten los criterios resolutivos de la administración y conforme a este tema del sistema interamericano, pues trataríamos, ya lo dijiste tú, ese reclamo previo y el amparo en mora. ¿Cómo lo podemos resumir este tema? Sobre todo entendiendo la trascendencia que tiene esta sumisión del derecho administrativo al derecho internacional de derechos humanos. Bueno, en el caso de la República Argentina, hace tiempo que yo lo había hecho, nosotros nos estamos rigiendo principalmente por la década del 70, 50 años digamos, donde el mundo era otro. Por más que se le han hecho parches, se ha ido dictando normas reglamentarias de las reglamentarias y todo lo demás. Yo creo que es necesario readecuar todo lo que implica el derecho administrativo, la norma que regula el derecho administrativo. Se partió del concepto siempre en la creación de la norma que el Estado debía tener determinadas beneficios. ¿Por qué era esto? Son beneficios. Hay un margen de desigualdad. No hay una existencia de igualdad de armas entre un ciudadano y el Estado. Y se parte del principio en donde hay prerrogativas del Estado que no las tienen los particulares, no las tienen los ciudadanos. Y estos son viejos resabios que existían de las normas. Creo que hay una falta o una falsa o incompleta en algunos estados armonización de las legislaciones nacionales e internacionales. En el caso de Argentina fueron incorporados a la Constitución, a pesar de que todavía yo históricamente siempre sostuve la supraconstitucionalidad de los derechos humanos, las normas de derechos humanos, y entiendo que el aparato estatal debe transformarse tanto en cuanto a que la producción normativa y la aplicación de los ordenamientos existentes para impedir que las existentes puedan producir desigualdades de trato, tanto positivas como negativas, que terminan siendo en definitiva actividades discriminatorias. Otra pequeña reflexión, cortita porque se nos va el reloj. El Estado tiene el deber de aplicar normas más derechosas para el particular, incluso aquella que sea la más perjudicial para la administración, porque seguir el criterio pro homine de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Otro pequeño concepto, el Estado, al establecer distinciones y restricciones a los particulares, debe hacerlo conforme los estándares internacionales establecidos, tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como todos los organismos, Comité Internacional de Derechos Humanos y todos los organismos de derechos humanos, porque en definitiva
a quien estamos protegiendo es al hombre, es al ser humano. No estamos protegiendo instituciones, queremos proteger al hombre. ¿Ante qué? Ante el avance de las instituciones. Y por último, creo que todo funcionario, tengo 40 años de administración pública, ¿no? Como, en muchos casos como funcionario, creo que conlleva que todo funcionario público, sea de carrera o sea político inclusive, debe adecuarse tanto al establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo pena, y acá estoy incluyendo también a los funcionarios provinciales, bajo pena de hacer caer al Estado en responsabilidad internacional. Es decir, son pequeñas pildoritas que uno puede ir tirando, puede ir diciendo, para que entre todos desarrollemos, es decir, podamos ir armando donde todos los seres humanos estemos protegidos por los estados y no que los seres humanos tengamos que proteger al Estado. Claro, fíjate que eso que señala Gregorio es tan importante y hay que reconocerlo en Argentina, porque en su momento en la incorporación del derecho internacional de derechos humanos se reconocía pues lo que había hecho la Constitución de los Países Bajos, ¿no? Que era de una incorporación a nivel supraconstitucional, lo que marca ahora el tema de las diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, partiendo de las Monasís de Arellano, y la primera que lo hizo vinculante fue Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú. Y había dos ejemplos que lo incorporaban a nivel constitucional y se establecía, pues, de alguna manera un paso, un tránsito hacia una consolidación democrática. Uno era la Constitución del 93 de Perú, que los establecía, pero otra es la Argentina, que en el artículo 75, inciso 22, establecía expresamente en ese momento los 11 tratados internacionales que después se fue a 14 hoy en día. Y expresamente señala cuáles son los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo generando una gran técnica constitucional que ha permitido, pues, de alguna manera establecer ese bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, creo que es un gran ejemplo, aparte del reconocimiento de la mejor aplicación de un control difuso históricamente que ha tenido en América Latina Argentina, y que creo que puede ser, ya está siendo un muy buen ejemplo que permea en América Latina, ¿no? Porque este tema del control de convencionalidad en sede interna, el difuso, bien lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos como preventivo en una sentencia que fue la masacre de Santo Domingo contra Colombia, y el complementario es el que tiene precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué bueno que entendamos que este tema es, independientemente de que genera responsabilidad internacional del Estado, ya sea por acción o por omisión, que entendamos esa primera gran posibilidad conforme al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de hacer una adecuación del derecho interno al derecho internacional de derechos humanos y cumplir con el plasmado del 1.1 de la misma convención, con esas grandes implicaciones que tiene esa obligación de los Estados partes de respetar, pero sobre todo de garantizar los derechos humanos. Entonces, esta conferencia que has brindado tú y que quiero agradecerte de manera triple, primero porque eres un miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, porque hicimos grandes esfuerzos, había algunos conflictos de internet que nos habían afectado y hoy es la tercera vez que lo hacemos y te agradezco esa gran disposición que has tenido, esa gran humildad que tienes, Gregorio, sabes el cariño que te tengo, el respeto que tengo por tu talla como conferencista internacional. Nos ha tocado participar juntos y a mí me ha privilegiado, la verdad, en temas muy interesantes, aquel momento en temas de genocidio y demás, que manejas tú de maravilla y de verdad yo quiero agradecerte y dejarlo como una primera parte porque vamos a continuar haciendo cosas muy importantes desde la Academia. Hoy son 125 conferencias a nivel México y a nivel Europa y América en 2 meses. Seguimos con conversatorios de estudiantes verdaderamente los que están en los primeros rankings en las mejores universidades de Europa y de América. Y vamos a seguir con algunas mesas de análisis que te hemos de invitar y también con presentaciones de libros a nivel internacional con sus autores y 3 comentaristas. Entonces, este ejercicio lo hemos hecho de tiempo atrás en vía presencial, pero ahora esto nos puede facilitar o nos ha facilitado el poder generar esta cognición jurídica hacia América Latina y el mundo. Y yo agradezco esa gran disposición y la quiero resaltar
porque siempre, aparte, como un gran amigo que eres mío y que así te considero en el grupo de mis amigos que aprecio demasiado, pues siempre tuviste esa gran disposición. Y hoy quiero que la gente sepa que es la tercera vez que hacemos la grabación y que lo logramos, dicen en México, la tercera es la vencida, pero esa disposición que has tenido, hermano, para poder hacer esto. Muchísimas gracias por participar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, en este gran festejo a nivel Europa-América. Y bueno, agradecerte a ti como miembro distinguido de la Academia en haber podido dar verdaderas pinceladas de conocimiento jurídico a la comunidad jurídica a nivel internacional. Muchísimas gracias. Saben que pueden contar conmigo abiertamente. Sabés que te considero un amigo. Y en aquel momento que nos conocimos ahí en Colombia hace varios años, es decir, que estábamos trabajando con esos temas, sobre el genocidio y lo demás. Yo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fui el fundador de la Libre sobre el genocidio y lucha contra la discriminación. Y bueno, es otra de las ramas que uno se pone a trabajar y que se desprende del ámbito de los derechos humanos. Jesús, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a toda la academia, a todos los integrantes, y ya seguiremos trabajando con otros temas. Es un abrazo muy excesivo, Gregorio, porque ahorita decía, estamos llegando a toda América Latina, España e Italia, y muchas de las conferencias se están brindando en pre y posgrado en varias de las universidades más importantes y en varias áreas de la magistratura constitucional en nuestra región. Entonces, yo creo que tu conferencia es una de las que también es muy importante, como todas las que han venido manejándose, tocando como tronco común el derecho procesal, yéndonos a todas las vertientes y generando sobre todo hoy una biblioteca virtual impresionante de la academia con la incorporación de grandes juristas de todo el mundo. Entonces, hoy agradecemos al doctor Gregorio Alberto Flax, que nos hizo el favor de abordar el tema sumisión del derecho administrativo al derecho internacional de derechos humanos, y continuaremos con la próxima conferencia internacional. Muchas gracias.